A veces el combate más importante ocurre antes de que se lance el primer golpe. El aire está quieto. Las miradas pesan más que los puños. Y en ese instante en que todo parece detenido, una pregunta aparece en la mente del luchador. ¿Qué ocurre si hoy no soy suficiente? Durante años, muchos creyeron que los combates reales de Bruce Lee eran una demostración inevitable de superioridad. Velocidad, precisión, control absoluto. Un hombre que parecía adelantarse al movimiento del rival incluso antes de que ocurriera. Pero hay un momento del que casi nadie habla. Un momento en el que Bruce Lee sintió algo que ningún maestro quiere admitir. La posibilidad de perder. No frente a las cámaras. No en una coreografía. En una pelea real. Porque el combate verdadero no revela quién es invencible. Revela quién puede mirar al miedo sin apartar la mirada. Y lo que ocurrió aquel día cambiaría para siempre su forma de luchar. Hay un momento extraño antes de una pelea real. Un momento que casi nadie describe. Porque desde fuera todo parece simple, dos hombres frente a frente, un espacio vacío, un posible choque de fuerza y velocidad. Pero desde dentro, es otra historia. Antes de que comience el combate, el cuerpo entra en una especie de silencio tenso. La respiración cambia. Se vuelve más lenta, más profunda, pero también más pesada. El aire parece tener peso. Cada inhalación llena el pecho como si estuviera preparando algo que aún no ocurre. Las manos sudan ligeramente. No es debilidad. Es el cuerpo recordándole a la mente que algo real está a punto de suceder. Los verdaderos luchadores conocen ese instante. Ese espacio entre la decisión y la acción. Y en los combates reales de Bruce Lee, ese instante era tan importante como cualquier golpe. Porque el combate empieza mucho antes del primer movimiento. Empieza en la mente. Muchos años después, la imagen pública de Bruce Lee se convertiría en la de un hombre imparable. Una figura casi mítica. El luchador que parecía moverse más rápido que el pensamiento. Pero esa imagen no cuenta toda la historia. Antes de convertirse en un símbolo, Bruce Lee era simplemente un hombre enfrentando preguntas difíciles dentro de sí mismo. Preguntas que no se responden leyendo libros ni repitiendo formas en un dojo silencioso. Preguntas que solo aparecen cuando sabes que el próximo movimiento puede doler. O peor, puede fallar. La psicología del combate es un territorio extraño. No tiene reglas claras. El cuerpo se prepara para la violencia, pero la mente se llena de pensamientos contradictorios. Una parte quiere atacar. Otra quiere esperar. Otra observa. Y en ese instante previo, el rival deja de ser una figura abstracta. Se convierte en algo real. Tiene respiración. Tiene intención. Tiene voluntad de ganar. En el mundo de las artes marciales tradicionales de aquella época, Bruce Lee ya era una figura incómoda. No porque fuera irrespetuoso, sino porque estaba cuestionando algo muy profundo. Estaba cuestionando la rigidez de los estilos. Decía que el combate real no seguía patrones. Que la pelea verdadera no respetaba tradiciones. Que cuando el golpe llega, lo único que importa es si puedes responder. Para muchos maestros tradicionales, esas ideas eran una amenaza. Porque significaban que décadas de estructura podían no ser suficientes. Y cuando alguien desafía un sistema, el sistema responde. A veces con críticas. A veces con silencio. Y a veces con una pelea. En aquel momento, Bruce Lee ya había demostrado su velocidad y su capacidad técnica. Pero demostrar algo en un entrenamiento o en una exhibición no es lo mismo que hacerlo en una confrontación directa. Una pelea real tiene otra energía. No hay coreografía. No hay pausa. No hay oportunidad de repetir el movimiento si sale mal. Solo existe el instante. Ese instante en el que dos voluntades chocan. Por eso los combates reales de Bruce Lee eran algo más que enfrentamientos físicos. Eran experimentos vivos.
Pruebas donde la teoría debía enfrentarse a la realidad. Y la realidad no siempre es amable. Frente a él no había solo un rival. Había una idea diferente de lo que debía ser el combate. Dos formas de entender la lucha. Dos caminos marciales que no podían coexistir en el mismo momento. El espacio entre ambos parecía pequeño, pero estaba cargado de tensión. Cada movimiento del rival era observado. Cada cambio de peso en los pies era una señal. La mente analiza todo. El ángulo de los hombros. La posición de las manos. La forma de respirar. Pero incluso con toda esa observación, hay algo que nunca puede eliminarse. La incertidumbre. Porque por más entrenamiento que tenga un luchador, siempre existe la posibilidad de que algo no salga como esperaba. Un golpe mal calculado. Una reacción inesperada. Un error. Y cuando ese pensamiento aparece por primera vez, la pelea se vuelve más profunda. Porque ya no se trata solo de ganar. Se trata de enfrentar la posibilidad de no hacerlo. Ese fue el momento en que la psicología del combate empezó a cambiar dentro de Bruce Lee. La presión no venía solo del rival. Venía de la expectativa. Muchos creían que él debía demostrar que su enfoque era superior. Que su manera de entender la estrategia y la disciplina marcial representaba el futuro del combate. Pero cuando estás frente a alguien que también cree en lo que hace, las ideas dejan de ser teorías. Se convierten en golpes. El silencio antes del primer movimiento se alarga unos segundos más. Nadie habla. Nadie se mueve todavía. Solo hay dos hombres observándose, midiendo la distancia entre ellos. Y en ese espacio invisible, algo ocurre dentro de la mente de Bruce Lee. Una comprensión breve. Incómoda. Por primera vez, aparece con claridad una posibilidad que pocos imaginaban. Tal vez esta pelea no terminará rápido. Tal vez esta pelea exigirá algo más que velocidad. Tal vez hoy, la derrota también es posible. Y cuando ese pensamiento cruza la mente de un luchador, algo cambia para siempre. Porque el combate ya no es solo contra el rival. El combate empieza a ser contra uno mismo. Pero lo que ocurrió cuando finalmente se movieron no fue la pelea que nadie esperaba. Algo cambió en el ritmo de la pelea. No fue un movimiento espectacular. No fue un golpe definitivo. Fue algo más sutil, pero mucho más profundo. El combate seguía avanzando, los intercambios continuaban, pero dentro de la mente de Bruce Lee empezó a ocurrir algo que transformaría su forma de entender la lucha para siempre. Durante los primeros momentos del enfrentamiento, su cuerpo había reaccionado como siempre lo hacía: velocidad, presión, ataque directo. La lógica era clara. Interrumpir al rival, romper su estructura, terminar el combate antes de que se volviera caótico. Pero ahora el combate ya era caótico. El rival seguía resistiendo. Seguía moviéndose. Seguía intentando responder. Y ese simple hecho obligaba a Bruce Lee a mirar algo que hasta entonces había permanecido en segundo plano. Su propia mente. Porque cuando una pelea no se desarrolla como uno espera, el enemigo más difícil empieza a aparecer dentro. Primero es una ligera frustración. Un pensamiento rápido. Esto debería haber terminado ya. Ese pensamiento dura apenas un instante, pero deja una huella. Luego llega otro. Tal vez estoy empujando demasiado. El cuerpo sigue atacando, pero ahora la mente observa algo que antes no estaba presente. Una tensión diferente. No es el cansancio físico. Es la presión de cumplir con una expectativa invisible. Durante mucho tiempo, Bruce Lee había sido el hombre que rompía el ritmo de los demás. El que imponía la velocidad del combate. El que obligaba al rival a reaccionar tarde. Pero en este momento, el combate estaba enseñándole algo inesperado. La velocidad por sí sola no resuelve todo. La técnica por sí sola no resuelve todo. Y cuando esa comprensión empieza a aparecer en medio de una pelea real, el luchador tiene dos opciones.
intentar forzar más o adaptarse. Muchos artistas marciales cometen el mismo error cuando la pelea se complica. Intentan repetir la misma estrategia con más intensidad. Golpear más rápido. Atacar con más fuerza. Presionar más. Pero la presión sin claridad solo genera desgaste. Bruce Lee empezó a sentir ese desgaste. No era agotamiento extremo. Todavía no. Pero el cuerpo ya no se movía desde la misma ligereza del inicio. Cada movimiento requería un poco más de intención. Y en ese punto ocurrió algo interesante. Por primera vez desde que comenzó la pelea, dejó de intentar terminarla. Ese cambio interno fue casi imperceptible desde fuera. Pero dentro del combate fue una transformación enorme. En lugar de imponer el ritmo, comenzó a observarlo. La distancia dejó de ser solo un espacio para atacar. Se convirtió en información. El movimiento del rival dejó de ser un obstáculo. Se convirtió en una señal. La pelea empezó a desacelerarse dentro de su mente. No en el cuerpo. Los movimientos seguían siendo rápidos. Pero la percepción se volvió más amplia. Bruce Lee comenzó a notar patrones. El momento en que el rival adelantaba ligeramente el hombro antes de entrar. El instante en que cambiaba el peso del cuerpo para defender. Pequeños detalles que antes quedaban ocultos por la intensidad del ataque. Eso era la psicología del combate manifestándose en tiempo real. Cuando un luchador deja de reaccionar emocionalmente, empieza a ver con claridad. El rival frente a él ya no era un obstáculo que debía desaparecer rápido. Era una fuente de información constante. Cada intento de ataque revelaba algo. Cada defensa mostraba una intención. Y en ese punto el combate dejó de ser una confrontación de velocidad. Se convirtió en un diálogo silencioso. Uno atacaba. El otro respondía. Pero ahora Bruce Lee no buscaba solo impactar. Buscaba comprender. Ese cambio marcó el nacimiento de algo que más tarde definiría su filosofía marcial. La adaptación absoluta. Porque la pelea real no sigue reglas fijas. No respeta estilos rígidos. No premia la repetición mecánica. La pelea exige presencia. Exige que el luchador abandone lo que cree saber y responda a lo que realmente está ocurriendo. Los combates reales de Bruce Lee empezaron a convertirse, en ese instante, en algo más que confrontaciones físicas. Eran experimentos vivos sobre cómo funciona la mente bajo presión. Y en ese experimento, Bruce Lee estaba descubriendo algo que ningún entrenamiento puede enseñar completamente. El rival no es solo un enemigo. Es un espejo. Cada dificultad que el rival presenta revela una parte de uno mismo. La impaciencia. El ego. La necesidad de demostrar superioridad. Todo eso aparece cuando la pelea se complica. Y cuando aparece, el luchador debe enfrentarlo. Hubo otro intercambio rápido. Un intento de entrada. Una defensa. Un paso lateral. Pero ahora la energía era distinta. Bruce Lee ya no estaba intentando destruir al rival en segundos. Estaba leyendo el combate. Estaba adaptándose. Y con cada segundo que pasaba, el control empezaba a cambiar de forma. No era el control explosivo del inicio. Era un control más profundo. Más silencioso. La presión seguía existiendo, pero ya no nacía de la ansiedad por terminar la pelea. Nacía de la claridad. Cada movimiento empezaba a surgir con menos esfuerzo. Menos ruido mental. Ese fue el verdadero punto de inflexión del combate. No cuando uno de los dos conectó un golpe, sino cuando Bruce Lee comprendió algo esencial. La pelea nunca había sido contra el rival. La pelea era contra la reacción interna. Contra la impaciencia. Contra el miedo a no cumplir con la expectativa. Y en el momento en que esa batalla interna empezó a calmarse, el combate cambió completamente.
Pero lo que ocurriría en los minutos siguientes no sería solo una victoria física. Sería algo mucho más importante. Sería el nacimiento de una nueva forma de entender la lucha. El combate seguía en movimiento, pero algo dentro de la mente de Bruce Lee había cambiado de forma definitiva. Ya no había prisa. La urgencia que dominó los primeros momentos de la pelea se había disuelto lentamente, como una tormenta que pierde fuerza después de descargar toda su energía. El cuerpo seguía reaccionando con velocidad, pero ahora los movimientos nacían desde otro lugar. Un lugar más silencioso. Más preciso. Cuando un luchador alcanza ese estado, el combate deja de sentirse como un choque violento de voluntades. Empieza a sentirse como una corriente que fluye entre dos cuerpos que intentan dominar el mismo espacio. El rival seguía ahí, respirando más fuerte, moviéndose con determinación. Pero la energía del enfrentamiento había cambiado. Antes, cada ataque de Bruce Lee buscaba cerrar la pelea rápidamente. Ahora cada movimiento parecía esperar el momento exacto, como si el tiempo dentro del combate se hubiera expandido. Ese es uno de los secretos más difíciles de explicar de la psicología del combate. Cuando la mente se calma, el tiempo parece moverse de otra manera. Las reacciones se vuelven más claras. Las intenciones del rival aparecen antes de que se conviertan en acciones. No es magia. No es misticismo. Es presencia. Los combates reales de Bruce Lee revelaban algo que muchos practicantes de artes marciales tardan años en comprender. La verdadera velocidad no nace de moverse más rápido, nace de ver antes. Y en ese momento Bruce Lee empezó a ver pequeños gestos que antes quedaban ocultos por la tensión. La forma en que el rival apretaba ligeramente la mandíbula antes de avanzar. La manera en que su pie delantero cambiaba de ángulo cuando preparaba una defensa. Detalles minúsculos. Pero en una pelea real, esos detalles son todo. El combate continuó con intercambios breves, pero ahora Bruce Lee no estaba reaccionando tarde. Estaba anticipando. Cada intento del rival encontraba una respuesta más limpia. Más directa. La estrategia empezaba a manifestarse de una forma distinta. No era la presión constante del inicio. Era algo más sutil. Reducir el espacio. Controlar el ritmo. Forzar errores. El rival empezó a sentir ese cambio. Cuando un luchador pierde la iniciativa dentro de un combate, lo percibe inmediatamente. No siempre sabe explicarlo, pero lo siente en el cuerpo. Cada ataque que intenta parece llegar tarde. Cada movimiento encuentra una barrera invisible. La pelea no se detuvo de repente. Pero el control cambió de manos. Bruce Lee ya no estaba luchando desde la frustración ni desde la necesidad de demostrar algo. Estaba luchando desde la comprensión. Ese estado es raro en el combate real. Porque la mayoría de las peleas están dominadas por la emoción, la adrenalina, la ira, el deseo de vencer rápidamente. Pero cuando esas emociones se disuelven, aparece otra forma de pelear. Una forma más simple. Más directa. Más libre. Hubo otro intercambio rápido. Un intento del rival por recuperar la iniciativa. Un paso adelante, un ataque lanzado con intención. Pero esta vez Bruce Lee no reaccionó con urgencia. Su cuerpo ya estaba listo. La respuesta surgió casi sin esfuerzo. Un movimiento breve. Preciso. Eficiente. El tipo de movimiento que solo aparece cuando la mente está completamente presente. El impacto no fue espectacular. No hubo un momento cinematográfico. Pero fue suficiente. Suficiente para romper el equilibrio del rival. Suficiente para demostrar que el combate había llegado a su punto final. El espacio volvió a abrirse entre ambos. La respiración llenó el aire otra vez. Y en ese silencio posterior al intercambio final, algo se volvió evidente. La pelea había terminado.
Pero lo que realmente había ocurrido dentro de ese combate era mucho más importante que cualquier resultado visible. Porque en ese enfrentamiento, Bruce Lee había descubierto algo que ningún entrenamiento puede enseñar por completo. Había descubierto que la verdadera maestría no consiste en dominar al rival. Consiste en dominar la propia mente. Durante los primeros minutos de la pelea, la presión de demostrar superioridad casi lo había empujado a luchar desde el ego. Desde la necesidad de terminar rápido. Desde la expectativa de ser invencible. Pero el combate le había enseñado otra cosa. Le había mostrado que incluso el luchador más rápido puede encontrar resistencia. Que incluso el artista marcial más disciplinado puede enfrentarse a momentos de duda. Y que precisamente en esos momentos aparece la oportunidad de crecer. Los combates reales de Bruce Lee no eran solo enfrentamientos físicos. Eran espacios donde la mente era puesta a prueba de forma brutal. Y en esa pelea específica, la lección había sido clara. El verdadero enemigo nunca había sido el hombre frente a él. Había sido la idea de que no podía permitirse perder. Cuando esa idea desapareció, el combate se volvió libre. Y en esa libertad apareció el control verdadero. Pero lo que Bruce Lee comprendería después de aquella pelea, transformaría no solo su forma de luchar, transformaría toda su filosofía de vida. Después del combate, el silencio tiene otro peso. No es el mismo silencio que existe antes de una pelea. Antes del combate, el silencio está lleno de tensión, de anticipación, de preguntas que aún no tienen respuesta. Después, es distinto. El aire parece más denso. La respiración todavía intenta encontrar su ritmo natural. El cuerpo sigue sintiendo el eco de cada movimiento. Los músculos tiemblan ligeramente. No por debilidad, sino porque han liberado toda la energía que llevaban acumulando durante minutos que se sintieron mucho más largos. El corazón todavía golpea con fuerza contra el pecho. Y en medio de todo eso, la mente comienza a procesar lo que realmente ocurrió. Bruce Lee permaneció quieto unos segundos después de que la pelea terminara. No había celebración. No había gesto de victoria. Solo una respiración profunda que intentaba ordenar el caos interno que toda pelea deja detrás. Porque incluso cuando se gana, un combate real deja huellas. El cuerpo siente cada impacto. Los brazos pesan más de lo normal. Las piernas recuerdan cada cambio de dirección. Pero el verdadero efecto aparece dentro. Los combates reales de Bruce Lee nunca fueron simples confrontaciones físicas. Cada pelea era una experiencia que continuaba mucho después de que el movimiento final hubiera ocurrido. En ese momento posterior al enfrentamiento, la mente empieza a revisar todo. El primer ataque. Los errores. Los momentos en que el control parecía escaparse. Las pequeñas decisiones que cambiaron el curso de la pelea. Ese análisis ocurre de manera casi automática en cualquier luchador serio. No es orgullo lo que impulsa esa reflexión. Es aprendizaje. Porque en el combate real no hay ilusiones. La pelea revela lo que realmente eres bajo presión. Y aquella pelea había revelado algo que Bruce Lee no esperaba encontrar tan pronto en su camino. Había revelado sus límites. Durante años, el entrenamiento había sido una búsqueda constante de perfección. Más velocidad. Más precisión. Más disciplina marcial. Cada día empujando el cuerpo y la mente hacia un nivel más alto. Pero el combate había demostrado una verdad incómoda. Siempre hay un punto donde la técnica deja de ser suficiente. Donde el rival resiste más de lo previsto. Donde el cuerpo empieza a sentir el desgaste. Donde la mente se enfrenta a la posibilidad de que la pelea no siga el guión que uno imaginó. Ese tipo de experiencia cambia algo dentro de un luchador. No destruye la confianza. La profundiza. Porque cuando alguien atraviesa un combate donde el control se pierde por momentos, y aún así logra encontrar claridad, aparece una forma de seguridad mucho más real.
Una seguridad que no depende de creer que uno es invencible. Depende de saber que incluso en la dificultad se puede seguir adaptando. Ese fue uno de los verdaderos regalos de aquella pelea. El mito del luchador perfecto empezó a desaparecer dentro de Bruce Lee. Y en su lugar apareció algo más poderoso. La conciencia de que la perfección no existe en el combate. El combate es movimiento constante. Cambio constante. Imprevisibilidad constante. Esa comprensión marcaría profundamente el camino que Bruce Lee seguiría después. Porque si la pelea real no puede controlarse completamente, entonces el entrenamiento tampoco debe estar atrapado en estructuras rígidas. Ese pensamiento empezó a tomar forma lentamente. Mientras la respiración volvía a la normalidad, la mente de Bruce Lee ya no estaba concentrada en el rival que había enfrentado. Estaba observando algo más amplio. Todo el sistema de ideas que rodeaba a las artes marciales. Durante generaciones, muchos estilos habían intentado construir métodos perfectos. Secuencias precisas. Formas repetidas miles de veces para crear una técnica impecable. Pero la pelea real había demostrado algo distinto. Había demostrado que la vida del combate no cabe dentro de una forma fija. Los combates reales de Bruce Lee empezaban a convertirse en el laboratorio donde esa idea se volvería cada vez más clara. Cada pelea revelaba algo nuevo. Cada dificultad mostraba un punto débil en las estructuras rígidas del entrenamiento tradicional. Y ese proceso de descubrimiento no era cómodo. Porque cuestionar los sistemas establecidos siempre genera resistencia. Pero Bruce Lee no estaba interesado en proteger tradiciones. Estaba interesado en comprender la verdad del combate. Y esa verdad era simple, aunque difícil de aceptar. Un luchador que depende demasiado de un estilo, termina luchando contra la realidad. Un luchador que aprende a adaptarse, empieza a fluir con ella. Aquella pelea había sido una advertencia silenciosa. No bastaba con ser rápido. No bastaba con dominar una técnica. El verdadero desafío era algo mucho más profundo. Dominarla propiamente cuando el combate se vuelve incierto. Esa lección permanecería en Bruce Lee mucho tiempo después de que el cansancio físico desapareciera. Porque cada golpe recibido, cada segundo de presión, cada momento de duda, había dejado una marca. No una herida. Una comprensión. Pero esa comprensión no terminaría en ese lugar. Con el paso del tiempo, aquella experiencia empezaría a transformarse en algo más grande. Algo que cambiaría completamente la manera en que Bruce Lee entendía el arte de luchar. Y también el arte de vivir. El cuerpo termina de recuperarse antes que la mente. Horas después de un combate, los músculos comienzan a relajarse, la respiración vuelve a su ritmo natural y la adrenalina desaparece como si nunca hubiera estado ahí. Pero dentro de la mente, la pelea sigue viva. Cada movimiento vuelve una y otra vez. Cada segundo se revisa con una claridad que no existía durante el combate. Así funciona la memoria de un luchador. Bruce Lee entendía muy bien ese proceso. Para él, cada enfrentamiento era una experiencia que debía analizarse con honestidad absoluta. No con orgullo, no con excusas, sino con la voluntad de ver la verdad completa. Los combates reales de Bruce Lee no terminaban cuando el rival se retiraba o cuando el espacio entre ambos volvía a quedar en silencio. Terminaban mucho después. Terminaban cuando la mente extraía una lección clara de lo que había ocurrido. Aquella pelea había dejado una enseñanza difícil, pero poderosa. La verdadera lucha nunca ocurre únicamente en el cuerpo. Ocurre en la mente. Durante los primeros momentos del combate, Bruce Lee había sentido algo que muchos luchadores intentan ocultar, la presión de demostrar algo. La necesidad de que la pelea confirmara su reputación, su velocidad, su visión de las artes marciales. Pero la pelea no se desarrolla para proteger la reputación de nadie. La pelea revela lo que realmente existe dentro del luchador. Ese fue el descubrimiento más importante de aquella experiencia.
Porque cuando un hombre entra a una pelea intentando demostrar que es invencible, ya está cargando un peso innecesario. Ese peso se llama ego. Y el ego, dentro de un combate real, se convierte en una distracción peligrosa. Hace que el luchador fuerce movimientos. Hace que ataque antes de observar. Hace que ignore información que el rival está mostrando constantemente. Bruce Lee empezó a comprender que la disciplina marcial no consiste en alimentar el ego. Consiste en vaciarlo. En entrar al combate sin la necesidad de proteger una imagen. Cuando esa necesidad desaparece, algo extraordinario ocurre. La mente se vuelve libre. Libre para adaptarse. Libre para observar. Libre para cambiar. Esa libertad empezaba a convertirse en el centro de su pensamiento. Los combates reales de Bruce Lee estaban revelando algo que iba más allá de la técnica. Estaban mostrando que la verdadera estrategia nace de la capacidad de adaptarse al momento presente. No existe una respuesta perfecta para todos los rivales. No existe una técnica que funcione en todas las situaciones. El combate real es impredecible por naturaleza. Y precisamente por eso, el entrenamiento debe preparar al luchador para moverse con esa imprevisibilidad, no contra ella. Ese pensamiento empezó a madurar lentamente dentro de Bruce Lee. Las artes marciales tradicionales que había estudiado durante años le habían dado una base sólida. Disciplina. Control del cuerpo. Comprensión del movimiento. Pero ahora estaba viendo algo más profundo. Las formas rígidas podían convertirse en una prisión. Cuando un luchador se aferra demasiado a un estilo, empieza a reaccionar de manera automática. Responde con lo que el sistema le enseñó, incluso cuando la situación exige algo distinto. Pero la pelea real no respeta esos límites. Por eso Bruce Lee comenzó a desarrollar una idea que con el tiempo se volvería central en su filosofía. El luchador debe ser como el agua. El agua no tiene forma fija. Se adapta al recipiente que la contiene. Puede ser suave o poderosa. Puede fluir o golpear. Pero nunca se queda atrapada en una sola estructura. Esa metáfora no nació solo de la reflexión filosófica. Nació de experiencias reales. De momentos como aquella pelea donde el combate obligó a Bruce Lee a abandonar la rigidez mental y encontrar una respuesta más libre. Los combates reales de Bruce Lee se convirtieron entonces en algo más que enfrentamientos. Se transformaron en lecciones vivas sobre cómo funciona la mente humana bajo presión. Y esa comprensión empezó a extenderse más allá del combate. Porque lo que ocurre en una pelea también ocurre en la vida. Las personas enfrentan presión todos los días. Expectativas. Miedo a fallar. La necesidad constante de demostrar valor. Muchos reaccionan igual que un luchador dominado por el ego. Forzando situaciones. Resistiendo cambios. Aferrándose a estructuras que ya no funcionan. Pero la vida, igual que el combate, exige adaptación. Exige la capacidad de observar con calma incluso cuando todo parece moverse rápido. Bruce Lee empezó a ver esa conexión con una claridad creciente. La pelea era solo un escenario donde esa verdad se volvía visible de forma intensa. Cada golpe era una pregunta. Cada reacción era una respuesta. Y en ese diálogo entre acción y conciencia, el luchador descubría quién era realmente. Por eso Bruce Lee nunca habló del combate como una simple confrontación física. Para él, el combate era un espejo. Un espejo donde el carácter se vuelve imposible de ocultar. Y aquel día, en aquella pelea que había comenzado con tensión, presión y expectativas, ese espejo había mostrado algo fundamental. Había mostrado que la verdadera fuerza no nace de la necesidad de ganar. Nace de la capacidad de transformarse. Pero la comprensión completa de esa verdad todavía no había llegado. Porque con el tiempo, Bruce Lee descubriría algo aún más profundo sobre el combate y sobre sí mismo. La memoria de una pelea nunca desaparece del todo. Puede pasar el tiempo. Pueden pasar años.
El cuerpo olvida el cansancio, las pequeñas heridas desaparecen, pero ciertos momentos quedan grabados con una claridad casi extraña. Como si la mente hubiera decidido guardarlos en un lugar especial. Aquella pelea fue uno de esos momentos. No por la violencia del enfrentamiento. No por el resultado. Sino por lo que reveló. Bruce Lee volvió muchas veces a ese recuerdo. No de forma obsesiva, sino con la curiosidad de alguien que intenta comprender algo más profundo que una simple confrontación física. Porque los combates reales de Bruce Lee nunca fueron solo episodios de lucha. Con el tiempo, se convirtieron en una especie de espejo donde observaba su propia evolución. Y cuando recordaba aquel combate, lo que volvía primero no era el movimiento final. Era el momento de duda. Ese instante casi imperceptible en el que apareció una pregunta incómoda dentro de su mente. ¿Y si puedo perder? Esa pregunta, que para muchos luchadores sería una amenaza, terminó convirtiéndose en una de las mayores fuentes de claridad de su vida. Porque cuando un hombre cree que no puede perder, se vuelve rígido. Se aferra a una imagen de sí mismo que necesita proteger. Pero cuando un hombre acepta que puede perder, algo cambia. Se vuelve libre. Libre de la presión de demostrar algo. Libre de la ilusión de perfección. Libre de la necesidad constante de controlar cada resultado. Esa libertad fue una de las verdaderas transformaciones que nacieron de aquel combate. Los combates reales de Bruce Lee empezaron a enseñarle que la victoria más importante no ocurre cuando el rival cae o cuando el combate termina. La verdadera victoria ocurre cuando la mente deja de luchar contra la realidad. Cuando acepta el momento tal como es. En el recuerdo de aquella pelea siempre regresaba una imagen. El instante en que el espacio entre ambos se abrió por última vez. La respiración pesada. El silencio que llegó después del último intercambio. Ese silencio era diferente al que existía antes del combate. Antes había tensión. Después había comprensión. Porque en ese silencio Bruce Lee entendió algo que ningún entrenamiento puede explicar completamente. El combate no es un camino hacia la invencibilidad. Es un camino hacia el autoconocimiento. Cada rival revela algo. Algunos muestran nuestras debilidades físicas. Otros revelan nuestras reacciones emocionales. Otros nos obligan a ver el ego que todavía cargamos. Pero todos, de alguna manera, nos devuelven una imagen de nosotros mismos. Y si el luchador tiene el valor de mirar esa imagen con honestidad, entonces el combate se convierte en una herramienta de transformación. Por eso Bruce Lee nunca buscó simplemente acumular victorias. Buscaba comprensión. Buscaba descubrir qué ocurre dentro de la mente humana cuando la presión es real, cuando el miedo aparece, cuando la incertidumbre rompe la ilusión de control. Los combates reales de Bruce Lee fueron el laboratorio donde esa búsqueda tomó forma. Cada pelea lo empujaba a abandonar ideas que antes parecían sólidas. Cada enfrentamiento lo acercaba un poco más a una filosofía simple, pero profunda. No te aferres a una forma. No te aferres a una identidad fija. No te aferres a la idea de ser invencible. Fluye. Adáptate. Aprende. Porque la vida, igual que el combate, cambia constantemente. Y solo aquellos que aprenden a moverse con ese cambio descubren una forma más profunda de fuerza. Mucho tiempo después, cuando las personas hablaban de Bruce Lee como un símbolo de poder, velocidad y dominio marcial, muy pocos entendían el origen real de esa filosofía. No nació de la certeza de que podía ganar todas las peleas. Nació del momento en que comprendió que también podía perder. Y esa comprensión no lo debilitó. Lo liberó. Porque el hombre que acepta la posibilidad de perder, ya no lucha para proteger su ego. Lucha para aprender. Lucha para crecer. Lucha para comprenderse a sí mismo. Por eso aquella pregunta que apareció al inicio del combate, esa pregunta silenciosa que parecía peligrosa, terminó convirtiéndose en una de las enseñanzas más importantes de su vida. ¿Y si puedo perder?
La respuesta que Bruce Lee encontró con el tiempo fue simple. Sí. Puedes perder. Pero si cada pelea te enseña algo sobre ti mismo, entonces nunca sales realmente derrotado. Y en algún lugar, dentro del recuerdo de aquel combate, todavía permanece ese primer instante de silencio. El momento antes del impacto. El momento en que todo parecía incierto. El momento en que comenzó una de las transformaciones más profundas en la vida de un luchador llamado Bruce Lee.